abre su Biblia conmigo, ahí en Lucas capítulo 18, tenía ganas de predicar este sermón. Y yo creo que hoy Dios va a hablar. Lucas capítulo 18. El soldado inglés Bill Walker tenía una abundante correspondencia con su novia, Phyllis Pointing. Esta pareja de novios se escribía constantemente de 2 a 3 cartas por semana. Ahora quiero que tú entiendas algo. Estos eran los tiempos en donde no era fácil hablar por teléfono, no existía WhatsApp, no había Telegram, no había Facebook. La única manera de comunicarse con una persona era a través del correo. Ahora, lo más curioso de todo es que cuando esta pareja de novios se escribía esas cartas, era la época de la Segunda Guerra Mundial. Bill Walker estaba comisionado en la India británica, pero esta pareja de novios, mientras ella estaba en Inglaterra y él estaba en la India, mantenían esa constante correspondencia. Fue en esa época turbulenta de guerra en donde Bill Walker le propuso matrimonio a Phyllis y lo hizo a través de una carta. En esa carta, él le dijo a ella su propuesta matrimonial. Le dijo: tan pronto como regrese a Inglaterra, si tú aceptas, nos casaremos. Solamente te pido algo, por favor, respóndeme si aceptas la propuesta o no. Cuando la carta llegó con ella inmediatamente la contestó, puso el sobre en el correo de regreso. En la carta ella le decía que aceptaba la propuesta de matrimonio. Ahora, todo fue muy raro para Phyllis Pointing, porque después de que ella mandó esa carta en donde daba el sí para casarse con su novio, ella dejó de recibir correspondencia de parte de él. Ahora eso comenzó a inquietar a esta joven, porque la comunicación entre ellos era una comunicación muy fluida por medio de las cartas. Ella dejó de recibir correspondencia y comenzó a pensar que tal vez él se había arrepentido de la propuesta de matrimonio y que ya no sabía cómo quitarse de ese compromiso. El tiempo pasó, el joven Bill Walker nunca regresó y más tarde se supo que su batallón en la India lo había reportado como desaparecido. Acuérdate, eran los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Ante esa situación, Phyllis Pointing aceptó la propuesta de matrimonio de otro hombre, se casó con él y tuvo 4 hijos. Pasaron 77 años después de este incidente. Un día del año 2017, un empleado del servicio postal británico tocó a la puerta de la anciana Phyllis Pointing, que para esa época ya tenía 99 años, y le entregó una carta fechada en 1940 de parte de Bill Walker. Era la respuesta que ella había estado esperando. En esa carta, él le decía que estaba muy ilusionado porque ella había aceptado su propuesta de matrimonio y que no veía la hora de regresar a Inglaterra para que pudieran casarse. Pero resulta que esa carta estuvo perdida durante 77 años. ¿Qué fue lo que ocurrió? Resulta que cuando él escribió esa carta en 1940 y la depositó en el barco de correspondencia, el barco que llevaba la correspondencia de la India a Inglaterra, en el camino, el barco fue hundido por submarinos alemanes. Se hundió el barco con todo su contenido, entre ellos la carta de Bill Walker a su novia. En 2013 se descubrió el hundimiento, se rescató lo más que pudo,
Y el Servicio Postal Británico rescató todas las cartas, las puso en un museo. Todas esas cartas que estuvieron hundidas en el mar durante más de 70 años. Fue hasta 2017 que decidieron entregarse las cartas a los destinatarios que todavía vivían. Cuando esta mujer recibió la carta, ella tenía 99 años y pudo ver una carta que ella había esperado durante mucho tiempo. Era la última carta que escribió Bill Walker antes de morir. Ahora, esa es una historia triste, porque esta mujer se quedó esperando una respuesta que tardó muchos años en llegar. Cuando oramos, hermano, podemos llegar a sentir lo mismo, que la respuesta que hemos estado esperando tarda demasiado en llegar. Muchas veces perdemos la esperanza y eso es la antesala a que dejemos de orar por algo que hemos estado pidiendo. Muchos llegamos a pensar, ya no tiene sentido seguir orando por algo que no ocurre. Llevo años orando por esto, llevo meses orando por esto y parece que nada va a ocurrir. Cuando una oración no es contestada en el tiempo que queremos, hermano, o no es contestada cuando pensamos que debería serlo, podemos llegar a caer en la desesperanza y podemos dejar de orar. Pero yo quiero predicarte un mensaje de esperanza. Quiero recordarte lo que dice la Biblia acerca de la fidelidad de Dios, acerca de su cuidado por nosotros y de la importancia que tiene el mantenernos orando sin darnos por vencido. Quiero que abras tu Biblia junto conmigo ahí en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 18. Vamos a leer completos del 1 al 8, porque hoy quiero predicarte un sermón al cual le he llamado así: perseverando en oración. Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8. Dice de esta manera: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Pon atención a eso. La necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pon atención también a esa parte. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oigan lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hoy quiero predicarte acerca de perseverando en oración. Y quiero hablar en primer lugar de los tiempos de espera. Nuestro texto de esta tarde es la historia que Jesús cuenta para ilustrarnos, para ejemplificarnos la necesidad de orar siempre y de no desmayar, dice ahí. Ahora, esta palabra, la palabra que se tradujo en nuestro texto como la palabra desmayar, es una palabra griega. La palabra es ekakeo. Ekakeo significa cansarse, debilitarse, desmayarse, pero también tiene otro significado que me llamó la atención. La palabra ekakeo significa decepcionarse.
Ahora escucha, es interesante este significado, porque si nosotros usáramos esa palabra, decepcionarse, podría cobrar un poco de más sentido esto, la necesidad de orar siempre y no decepcionarse. Escucha lo que acabo de decir. ¿Tú crees que una persona que ora, una persona que clama a Dios, puede sentirse decepcionada? Si somos honestos, hermano, yo creo que sí. ¿Qué pasa cuando has estado pidiendo por algo y nada más no sucede? ¿Qué pasa cuando tú estás clamando, has estado orando, has estado pidiendo a Dios y parece que como que si lo que tú estás pidiendo no llega, como que la correspondencia se quedó atorada en alguna parte o se hundió, como la carta de Phyllis Pointing? Yo creo que más de una vez nos hemos llegado a sentir decepcionados. Hay una desilusión cuando oramos y las cosas no ocurren. No sé si a usted le pasa, no sé si solo nos pasa a algunos de nosotros, pero muchas veces, hermano, podemos llegar a sentirnos desilusionados, decepcionados, descorazonados. Tal vez usted llegue a pensar, en la iglesia escucho como el pastor dice que los milagros ocurren cuando oramos, pero yo llevo orando tanto tiempo, yo llevo pidiéndole a Dios por esto y parece que nada está sucediendo. Ahora, si tú has pensado eso, si tú has dicho eso, hermano, hoy quiero darte esperanza, no eres el único que lo ha pensado. Yo lo he pensado. Y mucha gente en la Biblia lo ha pensado. Ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, la Biblia nos habla de una mujer llamada Marta. Marta, en un momento de necesidad, clamó a Jesús para que él sanara a su hermano Lázaro, el cual estaba enfermo. Ahora Marta le mandó el recado a Jesús: por favor, ven y ayúdanos. Pero Jesús no acudió a su llamado de auxilio y Lázaro murió. Ahora quiero que tú te pongas a pensar en lo que le ha sucedido a esta mujer. Ella ha pedido: Señor, ven, haz un milagro. Señor, sana a mi hermano. Señor, tú puedes hacerlo. Pero la respuesta no llegó. Por lo menos no llegó cuando ella lo esperaba. El corazón de esta mujer, de Marta, experimentó una profunda decepción. Mira lo que dice Juan capítulo 11, versículos del 17 al 21. Lo que me gusta, me encanta, entre otras cosas, de la palabra de Dios, es que la palabra de Dios no maquilla las cosas, muestra tal cual la naturaleza de Dios, pero también muestra tal cual la naturaleza humana. Esta mujer tiene una profunda desilusión, una profunda decepción, porque su oración no ha sido contestada en el momento en el que ella pensaba que debía ocurrir. Juan capítulo 11, versículos del 17 al 21. Mira lo que dice la palabra de Dios. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Escucha. Ha pasado el tiempo, no es poco, porque si este hombre ya está enterrado, no quiere decir que tiene 4 días de muerto, tiene más días de muerto. Cuando Jesús llega, Lázaro ya lleva 4 días sepultado. Ahora vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, era una distancia muy corta. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: pon atención en estas palabras.
Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esas son palabras de desilusión. Esas son palabras de decepción. Señor, si hubieras estado aquí. Señor, si hubieras contestado cuando te llamé, no habría pasado esto. Ahora mi hermano está muerto. ¿Cuántas veces te has sentido así? ¿Cuántas veces te has sentido de: Señor, no habría ocurrido esto si tan solo hubieras atendido a mi oración? ¿A poco usted tiene esa comprensión de que a veces las cosas no son como queremos? Cada uno de nosotros tiene una idea de cómo Dios tiene que actuar. Cada uno de nosotros piensa que Dios está a nuestra disposición y que si le decimos haz esto, Él lo hará, y si le decimos no hagas aquello, Él lo dejará de hacer. Pero Dios en su soberanía sabe lo que hace. Y a veces cuando la soberanía de Dios choca con nuestra expectativa, la desilusión aparece. Esta mujer está decepcionada, desilusionada. Hay un dolor en su corazón. Su hermano ha muerto. Y ella piensa: si Jesús hubiera estado aquí, eso no habría ocurrido. Ahora, ¿tú cuántas veces le has dicho eso a Dios? Señor, si tan solo tú hubieras atendido a mi oración cuando clamé delante de ti. Hay otro caso en las Escrituras, hermano, en donde parece como que Dios no se interesa del clamor de una persona. Y yo quiero que tú veas esto, porque a veces tenemos un mal entendimiento acerca de la oración. Allí en Mateo capítulo 15, en los versículos 21 al 24, se cuenta la historia de una mujer extranjera. Y por extranjera me refiero a que ella no era del pueblo de Israel, ella era una mujer sirofenicia. Pero esta mujer tiene una necesidad, más que ella es su hija está gravemente atormentada por un demonio. Clama a Jesús, lo busca. Pero parece que a Jesús no le interesara mucho. Es como que si ella le manda un mensaje de WhatsApp y como que si el Señor nada más la deja en visto. Mira lo que dice Mateo capítulo 15, en los versículos del 21 al 24. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Aquí quiero que otra vez te detengas. Como que el cielo guarda silencio ante la oración de esta mujer. ¿Cuántas veces hemos experimentado usted y yo lo mismo? Tú estás orando y parece que el cielo ni en cuenta de tu oración. Esta mujer está clamando, tiene una necesidad, la tiene, está orando, lo está haciendo con la persona correcta, lo está haciendo con la persona correcta, pero ella no obtiene una respuesta en ese momento. Jesús dice que no le respondió palabra. Entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús no solo no le contestó, sino que Jesús siguió caminando. No se detuvo, no tuvo un tiempo con ella, él simplemente escuchó el clamor y él siguió caminando, y la mujer va detrás de él y sigue clamando. ¿Qué haces tú cuando parece que Dios no está interesado en tu oración? ¿Qué haces tú?
Hay diferentes tipos de reacciones. Hay gente que se endurece. Hay gente que dice, por eso no quería orar. Por eso no quería venir a la iglesia. Por eso no quería, porque, mira, yo quiero hacer las cosas bien. Luego vienen bien chuecos, ¿no? Pero ya se medio quieren componer. Quiero hacer las cosas bien, pero parece como que Dios no le interesa mi situación. Algunos se endurecen. Otros simplemente se rinden. Dejan de orar. Siguen con la necesidad. Siguen con esa área que quieren que Dios trate en sus vidas, pero cuando ellos se topan con un silencio de Dios, dejan de intentarlo. Ahora, a veces no entendemos los silencios, pero los silencios son necesarios muchas veces. Piensa en la música. Si la música no tuviera silencios, no apreciaríamos, sería una total monotonía. No apreciarías la belleza de la música como la apreciamos si no hubiera silencios. Muchas veces el cielo guarda silencio ante tu oración. Yo le decía en el caso de esta mujer, tiene una necesidad, sí. Está orando, sí. Lo está haciendo con la persona correcta, sí. Pero ¿por qué entonces hay un silencio del cielo? Porque a veces los silencios son necesarios. En la parábola que leímos hoy de Lucas 18, todo parecía estar en contra de la viuda de nuestra historia. Quiero que piense, esta mujer tiene una vida llena de tragedias y de dificultades. Ella es viuda. Quiere decir que ella ha perdido al esposo que pudiera defenderla, que pudiera representarla, que pudiera cuidarla. No solo eso, ella tiene un enemigo. Y por lo que se entiende, un enemigo más fuerte que ella. Y ese enemigo se encarga de hacerle la vida pesada a esta mujer. Pero no solo eso. El único que puede ayudarle contra su enemigo es un juez injusto que no le interesa la vida ni las desgracias de la viuda y que a él no le importa lo que los demás opinen de él. Todo parece estar en contra de esta mujer. El único que la puede ayudar se niega a tomar su caso. ¿Qué haría esta mujer? ¿Qué haría esta mujer? ¿Se rendiría? ¿Se endurecería? Hay algo que necesitas entender, hermano. La perseverancia debe convertirse en la compañera de tu oración si es que quieres saborear los frutos de esta. Si tú no tienes perseverancia en la oración, te vas a quedar siempre a la mitad. Te vas a quedar en el camino. La perseverancia debe convertirse en la compañera de tu oración para que puedas disfrutar de los beneficios de ella. Esta mujer está topando con pared. ¿Al juez no le interesa su caso? Dice, yo no respeto, no le temo ni a Dios, dice él, este hombre perverso, dice, ni a Dios le temo, menos a la gente, menos a esa viuda. De todos, la que menos me interesa es esa mujer, aunque esa mujer está viviendo una situación crítica, está viviendo una situación difícil. Hay un enemigo que la está perjudicando, no tiene a nadie más que la defienda. Pero hay algo con esta mujer. Ella es perseverante. Ella no es de las que se rinden con facilidad. Quiero hablarte acerca de los enemigos el enemigo de la perseverancia. Porque hay un elemento, hermano, que va a querer desconcentrarte de la oración perseverante. Se trata del tiempo. La Biblia dice ahí en Lucas 18:4 que el juez no quiso atender a la viuda por un tiempo. Hubo un tiempo en que el juez decididamente
dijo, no le voy a hacer caso. No dijo, lo voy a pensar, no dijo, bueno, a ver, voy a estudiar su caso. No, él decididamente pensó, no voy a ayudarla. Y dice que eso ocurrió por un tiempo. Mira, cuando nuestras oraciones no son contestadas o parece que no son contestadas, el tiempo va a ser un factor que va a jugar en contra de nuestra oración. Porque conforme el tiempo pasa y nuestras oraciones no parecen ser atendidas, el desánimo y la desilusión van a aparecer. Esa es la razón por la cual en nuestro texto principal nos habla acerca de la necesidad de orar siempre y no decepcionarnos. ¿Ahora has entendido el significado de la palabra acaqueo? Orar siempre y no decepcionarte. Porque el tiempo, hermano, el tiempo va a jugar con tus esperanzas, con tu fe, con tus expectativas. Y puedes sentir esa desilusión. Va a haber oraciones, hermano, que van a ser contestadas en el instante. Yo he visto eso, cómo oraciones son contestadas en el instante, en ese mismo momento. Acabas de orar y levantándote de orar está la respuesta. Va a haber ocasiones así. Pero también he visto y también he experimentado cómo hay oraciones que duran años, años, años de insistencia, años. Y algunas de mis oraciones al día de hoy no han sido respondidas. ¿Qué significa eso? ¿Que Dios es malo? ¿Que Dios es cruel? No. Solo significa que Dios es soberano. Él decide cuándo y cómo se hacen las cosas. ¿Sabes quién está en el trono? No eres tú. Es Él. Él es soberano, Él es sabio, Él es más sabio que tú. Él es más bueno que tú. Piensa en la familia de Lázaro. Jesús estaba cerca, en realidad, en donde Él estaba teniendo un avivamiento, estaba muy cerca de donde vivía Lázaro. Dice que estaba como a 15 estadios, hermano. Esos son unos cuantos kilómetros. Él podía ir inmediatamente después de que recibió la llamada de auxilio, pero él decidió esperar. Mira lo que dice Juan, capítulo 11, porque es la historia, el preámbulo de lo que leíamos hace un momento, porque Marta estaba decepcionada. Mira lo que dice Juan, capítulo 11, versículos del 1 al 6. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Y enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que al que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Qué te parece? Él no corrió al llamado de auxilio. Dice que él se esperó todavía 2 días más. Alargó el avivamiento. Dijo: bueno, prepárense, vamos a tener otros 2 días más de avivamiento. Pero yo quiero que tú no pierdas de vista eso, porque cuando escuchas esto, tu primera impresión va a decir: oh, Dios es cruel, Él pudo haberles ayudado. Es más, no tenía necesidad Jesús de ir hasta allá, simplemente hubiera orado ahí donde estaba y Lázaro hubiera sido sanado. Pero hay algo que yo quiero que tú no pierdas de vista. Versículo 5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Él los amaba, pero aún así decidió retardar la respuesta.
El diablo va a venir a jugar con tu mente. Cuando la respuesta no viene en el tiempo que tú deseas. Así ya ves, no que Dios es muy bueno, no que Dios te ama tanto, no que Dios, no que tu servicio, no que tus ofrendas son claves para las respuestas de Dios, porque también hay otro punto aquí. El versículo 2 dice que María fue la que ungió al Señor con perfume. Esa es una historia que se cuenta en los 4 evangelios, cómo ella compra un perfume carísimo que costaba casi un año de salario y lo derrama en el cuerpo del Señor. Era una ofrenda extravagante. Pero ni aún así el Señor llegó cuando ellas lo llamaron. El diablo va a jugar con todo esto. Y si tú le abres la puerta, si tú tantito te asomas a lo que Él está diciendo, va a lograr convencerte acerca de que Dios no te ama, de que Dios no es bueno, de que no importa todo lo que tú haces y sacrificas por Él. La palabra de Dios, por eso es importante que la escudriñemos. María fue la que ungió al Señor con perfume. Y Jesús amaba a esa familia, como Jesús sigue amando a las familias. Jesús te ama a ti. El asunto, hermano, es que no siempre van a ser contestadas las oraciones en el tiempo que tú deseas. Yo decía hace un momento, Dios es soberano. Él decide cuándo, cómo y dónde actuar. Pero a diferencia del juez de la viuda, eso no lo hace por injusto. Eso lo hace porque Él es justo y porque Él es bueno. Y si Dios es justo y Dios es bueno, tú puedes tener una confianza absoluta en Él. Y te voy a decir por qué. Porque cuando Dios se toma su tiempo para contestar una oración, no es porque Él sea malo, sino porque Él tiene un mejor plan que tú en mente. No es porque Él es malo, no es porque le gusta verte, no, Él tiene un mejor plan en mente. Y dice, bien, necesitas esperar, tengo un mejor plan. Tú me estás pidiendo esto, pero espérame un momento y mirarás cómo el plan que yo tengo es mejor que el tuyo. Cuando Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo, Él dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Hay un mejor plan, un plan eterno, un plan supremo. Estas mujeres solo querían que su hermano sanara. Y está bien, es legítimo. Todos queremos que nuestra familia esté sana. Pero Jesús dijo, yo tengo un mejor plan. Hay algo que se va a conseguir si yo retardo mi respuesta. A veces el silencio vale oro. Esa es una frase que se dice muy comúnmente. El silencio vale oro. Y el silencio de Dios vale mucho más que eso. Quiero hablarte por último acerca de perseverando en oración. Quiero hablarte acerca del clamor. Porque hay gente que puede orar y no clamar. ¿A qué me refiero? Hay gente que tiene oraciones muy mecánicas, muy frías. Llega, se sienta y a veces es una oración inaudible. Y a veces está bien orar así. Pero cuando alguien está desesperado, cuando alguien tiene esa necesidad de que Dios haga algo en su vida, te aseguro que su oración no va a ser de esa manera. Su oración se va a convertir en un clamor. Un clamor es un grito de auxilio, un grito de desesperación, un grito de dolor o de búsqueda de justicia. Cuando alguien está en estado, mira, créeme, tú vas a ver cómo esa persona ora. Tú no la vas a ver ahí simplemente sentada y casi sin mover los labios. No, va a haber un clamor profundo. Porque el clamor es algo que viene desde el fondo del corazón. Es como que algo que si no lo sacas va a terminar por asfixiarte.
La mujer, la viuda de la historia, clamaba, dice, al juez que le hiciera justicia, pero este hombre era injusto. Era injusto, era malo, no estaba interesado en ella. ¿Por qué? Nomás porque sí, porque así era él. No le interesaba si esta mujer sufría o no sufría, pero hay algo aquí que me parece muy interesante. ¿Qué es eso? Que aunque el juez era injusto, él nunca le prohibió el acceso para que esta mujer viniera. Injusto y todo, pero nunca le cerró la puerta. ¿Notas eso? Nunca le cerró la puerta, nunca Jesús habla de que esta mujer llegó y vio la oficina del juez cerrada, estaba abierta. Tan es así que el juez dijo, esta mujer ya me va a volver loco de tantas veces que viene y de tanto que insiste. Injusto y todo, pero nunca le negó el acceso. Esta mujer podía ir si quería ella todos los días con el juez, con la misma cantaleta, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. Quiero que con esto tú pienses en lo accesible que es la oración. ¿Qué te impide venir a la oración? ¿Qué te impide venir y clamar a Dios en el tiempo que tú desees? ¿Qué? La oración es gratis. ¿Quién te cobra por orar? Para que digan, no, pues sí me gustaría orar, pero ve que hay que pagar una feria ahí en el cielo y ¿Quién te impide orar? Ahora la oración puede hacerse prácticamente en cualquier lugar. No hay un que digas, oh, bueno, es que solamente tengo que ir hasta allá y orar. La oración no necesita un ritual elaborado para que digan, no, pues sí me gustaría orar, pero pues ve que todavía no sé mucho de la Biblia y ve que llevo pues apenas unos 15 meses de cristiano y todavía no me sé, por eso no puedo orar. No, la oración está abierta, hay accesibilidad. Tú puedes venir a la hora que quieras, cuando quieras, como quieras, en el lugar que quieras. Tú puedes levantar tu oración, tu clamor a Dios. El juez injusto, con todo y lo malo que era, nunca le impidió el acceso a la viuda. Ahora piensa en Dios. Él te abre las puertas de par en par para que tú vengas y te acerques a Él. Mira lo que dice las escrituras ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 16, porque aquí está esto. ¿Quién te impide orar? ¿Quién te impide insistir? ¿Quién te impide clamar? Hebreos 4, 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo quiero que esto no lo pases tan rápido. Mira la invitación, dice, acércate con confianza. Con confianza. No, pero es que ven con confianza. No hay una barrera. No hay algo que te impida, Señor, pero ¿cómo voy a venir? Traigo pecado en mi corazón. Bueno, si tú traes pecado, porque eso también quiero aclararlo, hay ciertos bloqueos a la oración. La Biblia habla de eso, que hay cosas que estorban nuestra oración, que hacen que la oración rebote. Pero si eso sucede, tú puedes venir en arrepentimiento y por la sangre de Cristo al lugar de la oración, porque antes de eso, el escritor de Hebreos está hablando, versículo 14 y 15 de ahí de Hebreos 4. Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que la sangre de Jesús es la que nos abrió el camino para que tú te acercaras confiadamente. Dice, ven, con confianza. Mi hijo ha pagado por ti. Mi hijo ha pagado el precio.
Tienes pecado, ven a la cruz de Cristo, arrepiéntete de tus pecados, deja los pecados ahí, pero ven y entra al lugar de oración. Ahora no solo dice eso, está hablando de un trono. El trono es donde se sienta un rey. Y el trono también era un lugar donde se sentaba un juez. Era lo que se conoce en la antigüedad como el trono bema. Ahí se sentaba tanto un juez como un rey. Bueno, perdón, la palabra bema es la palabra que aparece aquí, el trono de la gracia. No era un trono como el del juez injusto, es un trono de gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es no pagarte conforme merecen tus actos. Eso es la gracia. Si Dios nos diera solamente justicia, ninguno de nosotros estuviera en pie. Hubiéramos sido consumidos. Si Dios nos tratara solo con justicia, pero gracias a Él nos trata con gracia. Él nos trata con gracia. Y abre su puerta y dice, acércate confiadamente al trono de la gracia, y nos asegura que nuestro clamor no va a quedar sin ser escuchado, porque Él dice, acércate al trono de gracia para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. Para cuando tú estás necesitando, Él te abre la puerta y dice, ven, entra. Señor, no soy digno, entra, hay un camino de sangre que ha abierto este lugar para ti. No hay barreras si es que tú te arrepientes. ¿Cuáles son las barreras que hacen que una oración rebote cuando consientes pecado en tu vida? Cuando tratas mal a tu esposa, cuando cierras la mano ante el necesitado. Esos son, entre otras cosas, lo que bloquea las oraciones. Pero si tú vienes a los pies de la cruz de Cristo, si tú te lavas con esa sangre, o permites más bien que Dios te lave con esa sangre, tú puedes entrar y hallar gracia y alcanzar misericordia. Cuando te sientas desanimado para orar, cuando digas, no, ya no tiene caso, que siga orando por esto. Ya no tiene caso que siga pidiendo, porque he pedido tantas veces y parece que no ocurre nada. Yo quiero que recuerdes dos cosas. Primera de ellas, Dios no se olvida del clamor de sus hijos. Dios no se olvida del clamor de sus hijos. Hay algo que hace que Dios siempre esté atento. Ya te decía yo, el clamor es un llanto de auxilio. Es como una mamá cuando escucha el llanto de su bebé, el llanto de su hijo. Su instinto maternal hace que ella vaya a mirar lo que sucede con su hijo. Ahora, hay malas mamás, hay malos padres, pero Dios es bueno y Él no se olvida del clamor de sus hijos. Esa es la primera cosa que tú debes de acordarte. Cuando cuando el diablo venga a hablarte al oído y a decir que te levantes de ese lugar porque no está sucediendo nada y no va a suceder nada, tú tienes que acordarte de esto. Dios no se olvida del clamor de sus hijos. Y segunda cosa, tu perseverancia en la oración va a hacer que tú disfrutes de los beneficios de ella. ¿Te acuerdas de la mujer sirofenicia de la cual hablamos hace un momento? Aquella que le pidió a Jesús y que Jesús no le contestó y se siguió de largo. Vamos a ver cómo termina la historia. Mateo capítulo 15. Vamos a leer versículos del 21 al 28 para tener el contexto completo. Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Acuérdate que ella no era de Israel.
Versículo 25. Aquí es lo que yo quiero que tú pongas atención. Entonces ella vino, o sea, lo fue a alcanzar. Ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y respondiendo él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y esta mujer anónima nos da una gran lección de perseverancia. Jesús no le contesta al principio. Jesús se pasa de largo. Ella lo corretea literalmente. Se postra delante de él: por favor, ayúdame, es en serio lo que te estoy pidiendo. Y Jesús le dice: no te puedo ayudar. Es más, hasta puede llegar a sonar ofensivo. Dice: yo vine por los hijos, tú no eres hija. Tú eres como un perrito. Y yo no le puedo quitar el pan de los hijos para dárselo a los perritos. Y esta mujer se agarra con todas sus fuerzas. Dice: Señor, sí, pero hasta los perritos comen de lo que cae de la mesa de sus amos. Oh, eso tocó el corazón de Dios. Jesús dice: oh, escucha esa interjección. Oh, mujer, hay un deleite, se vale la expresión. Jesús se maravilla cuando ve la fe de esta mujer, cuando ve la perseverancia. Dice: qué grande es tu fe. Lo que tú quieras, que se haga como tú quieres. Y dice: y desde esa hora su hija fue sanada. Ahora piensa en esto. Estas historias están aquí para enseñarnos el poder de una oración perseverante. Porque fue la perseverancia de la viuda la que logró vencer la dureza y la injusticia del juez que se negaba a atenderla. Mira cómo concluye la historia de Lucas 18. Lucas 18, 4 al 7. Y él no quiso, el juez no quiso por algún tiempo, pero después dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: ¿oyeron lo que dijo el juez injusto? Y luego hace un contraste con el carácter de Dios. Dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Pero nota esa expresión: claman a Él de día y de noche. Es una oración perseverante, es una oración que no se rinde, de día y de noche, de día y de noche. Señor, socórreme, Señor, acuérdate, Señor, necesito, Señor, hazme justicia, Señor, Señor. Y dice: si ese juez tan malvado como era, su dureza se rompió a causa de la insistencia de esta mujer, dice: ahora piensen en Dios. Dice: Él no le hará justicia a sus escogidos. ¿No será que Él se va a tardar en responderles? Hermano, hay una necesidad de orar siempre. Siempre. Si tú eres un cristiano nacido de nuevo, la oración no es nomás para cuando ya no sabes qué hacer. Alguien que no conoce a Dios, ese es su concepto de oración. La oración es el último recurso. Alguien por ahí dijo que la oración es el último recurso de un bribón. Y hay algo de razón en eso. Pero para alguien que conoce a Dios, la oración es un estilo de vida. Orar siempre, siempre. Y si tú miras para atrás y ves todo lo que Dios ha contestado, pudieras darte cuenta de que la oración nunca ha sido en vano. En las mañanas cuando estoy orando, ya estoy pidiendo por cosas. El Espíritu de Dios me recuerda oraciones que han sido contestadas. Y digo: oh, es cierto, yo antes pedía por esto.
y ahora ya está. Oh, yo antes pedía por aquello y ahora ya lo he visto. Oh, antes yo estaba pidiendo por... Y eso me anima a decir, las oraciones nunca han sido en vano. Hay cosas que todavía no veo, pero lo que ya veo me ayuda, me anima a seguir insistiendo, a seguir orando. Señor, socórreme, Señor, ayúdame, Señor, ten misericordia de mí. La oración debe ir acompañada de la perseverancia para que tú disfrutes de sus beneficios. Si tú sencillamente te endureces porque la respuesta no llegó en el tiempo y en la forma que tú querías, créeme, quien se está dañando eres tú. Quien se va a perder de todo esto eres tú. Pero yo te recomiendo algo mejor. Aprende a orar sin decepcionarte. Todas estas historias están aquí en la palabra de Dios y le ocurrieron a gente real, con los mismos sentimientos que tú y yo tenemos, con el corazón que también sintió el dolor, que sintió la desilusión, pero que quedaron plasmadas en este libro para recordarnos que Dios sigue siendo fiel, que Dios sigue siendo bueno, que Dios sigue siendo justo, que Dios sigue siendo sabio y que su voluntad siempre 1000 veces es mejor que la nuestra. Así es que hoy te animo a eso, a que no te quedes a medio camino, a que no abortes la misión. Hoy te animo a que ores con perseverancia. Quiero toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado, en reverencia a Dios.